Sí, señora presidenta. Como en otras oportunidades, viene al debate y a la votación una ley en la cual se dice que hay una defensa de la competencia. Yo escuché a la miembro informante afirmar que no había ningún tipo de legislación al respecto y que se estaba cumpliendo, en este caso, con una manda constitucional. Yo creo que, más allá de la valoración, de la opinión, que nos merezcan o les merezcan a los actuales miembros de la coalición gobernante las gestiones anteriores, me parece que hay cuestiones que no se pueden inventar. Se dijo que no había habido ninguna política, por ejemplo, que esta ley de competencia iba a defender a las pymes porque no había habido nunca políticas públicas de defensa a las pymes. Mire, yo para no olvidarme voy a leer simplemente algunos de los numerosos programas que en materia de pymes desarrollamos desde el año 2003 al 2015. Promoción de clúster y redes productivas con impacto en el desarrollo regional con el PNUD. Programa de apoyo a la inserción internacional comercio de las pymes argentinas con el FONPLATA. Programa de apoyo al crédito y la competitividad de pyme 2008-2014 con asistencia financiera para las pymes. Fondo de financiamiento para la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, FONSER 2013-2015. Programa de promoción de las exportaciones de las pymes argentinas, Argenpymex 2015. Créditos a las pymes, señora presidenta, señores legisladores. Reformamos la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina precisamente para obligar, sí, no me asusta la palabra de que un gobierno obligue al sector financiero a destinar parte de los recursos del ahorro público para asistir a las pequeñas y medianas empresas. Y así, en 2012, se creó la línea de créditos para la inversión productiva, LICIP, 2012-2015. Según registros del Banco Central de la República Argentina, se otorgaron préstamos por 137.000 millones de pesos en esta línea, que fue una directa consecuencia de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Programa de financiamiento del Bicentenario 2011-2015, Fondear 2015, inclusión financiera para pymes en numerosos instrumentos financieros, incrementos en el límite de facturación, pago diferido, nuevo régimen de pagaré avalado, aumento de los topes para la emisión, y así podríamos seguir. En realidad, señora presidenta, deberíamos hacer un poco de memoria y veríamos que durante los 12 años y medio de esa gestión no nos encontrábamos a diario en los diarios, en las provincias, en los barrios, con cierre masivo de pymes y comercios, independientemente del conjunto de líneas de crédito objetivas que se desarrollaron. Reitero, reformamos la Carta del Banco Central, precisamente para destinar una parte de los recursos financieros, del ahorro de los argentinos, a las pequeñas y medianas empresas. Pero ya referidos a esta ley concretamente, señora presidenta, después voy a hacer algunas consideraciones porque esto tiene que ver con los precios de las cosas. La señora miembro informante hablaba de que ¿para qué queremos la competencia? Y queremos la competencia para que haya mejores precios y mejores condiciones para usuarios y consumidores, va de suyo. Pero resulta ser que la Argentina, como decía la miembro informante del dictamen de minoría, y como alguien refirió en la Universidad de Columbia, les había dicho Francis Fukuyama, aquel famoso que había dicho que la historia se había acabado, cuando no se había acabado en realidad, la concentración de la economía argentina. Hizo algunas referencias la senadora Fernández Sagasti. Mercado de las cervezas, una sola empresa tiene el 75% del mercado. Una sola
panificadora, un bien de consumo masivo como es el pan, tiene el 80%, luego de la quiebra de la Salteña, porque saben que la Salteña está cerrando. Fue una fábrica de capitales nacionales creada en 1989. Pasó la política de los 90, pasó la política de la Alianza, pasó la crisis del 2001, pero ha cerrado y echó el otro día 300 trabajadores, con lo cual seguramente esta panificadora, que hoy concentra el 80% del mercado, de la porción del mercado que le corresponde a las panificadoras, ahora va a tener un 85 o tal vez un 90. Y así podríamos seguir en chapa, en aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, también en la provincia de Buenos Aires, y que tiene que ver con el precio, señora presidenta, de la electricidad, la competencia. En la provincia de Buenos Aires, provincia que represento en esta banca, en los años 90, cuando se produjo la privatización de los servicios eléctricos, se estableció que se debían crear 4 empresas, precisamente para comparar precios y que no fuera monopólico la prestación del servicio eléctrico a usuarios y consumidores de la provincia de Buenos Aires. Así se crearon EDEN, EDES, EDEA y EDELAP. 4 empresas destinadas a distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, de modo tal de que nunca una sola persona o una sola empresa pudiera controlar la facturación energética de la provincia de Buenos Aires, que como todos sabemos tiene una importante participación en la actividad económica y en el PBI de la República Argentina. Este gobierno hoy ha unificado en una sola empresa de esa sociedad anónima que actúa como controlante de estas 4 distribuidoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires. Un solo titular, el señor Pagano, Rogelio Pagano, no tengo nada contra él, no sé quién es, pero es el titular de esa sociedad anónima que también se ha comprobado, tiene capitales y formación en el exterior y también en Uruguay. Bueno, ya sabemos que es casi un leitmotiv esto de sociedades en el exterior. Pero lo cierto es que esto ha influido terriblemente en el tarifazo que hoy tiene la República Argentina y en especial la provincia de Buenos Aires. Este monopolio eléctrico bonaerense ganó 2.233 millones de pesos en el año 2017. Hoy estábamos hablando porque parece que las cosas no tuvieran relación las unas con las otras. Y esta es una de las maravillas del neoliberalismo y de los que han concentrado la economía, que todo aparezca disociado, que nada tenga que ver con nada, que las tarifas de la electricidad no tienen que ver con los monopolios, que esto no tiene que ver, todo tiene que ver con todo y sobre todo en economía, señora presidenta. Esta ley no es para la defensa de la competencia. Esta ley es porque la OCDE está reclamando, no me parece mal, les aclaro, porque yo creo que si el gobierno considera que es conveniente que Argentina integre el OCDE, le integre la OCDE, lo han votado, tiene todo el legítimo derecho a ingresar en la OCDE. Pero digamos la verdad, digamos que traemos esta ley a tratamiento porque es lo que ha exigido la OCDE entre numerosos requisitos para poder ingresar. No importa. Pero le puedo asegurar que si uno ve la legislación comparada en materia de defensa de la competencia con todos los capitalismos de todo el mundo, va a ver claramente que no hay posibilidades de definir una defensa de la competencia si no se establece un número que sea el que defina la posición dominante de mercado. Porque sería como querer crear un impuesto sin decir cuál es la alícuota, cuál es la base imponible y cuánto tienen que pagar. ¿Cuándo vamos a definir que alguien tiene una actividad monopólica? Yo he leído atentamente los 3 incisos del artículo 6 donde se define lo de posición dominante. Es de una abstracción y de una generalización que realmente el juez, porque esto después tiene que ir a la justicia, como no hay un número, 40, la diputada Carrió creo que habría hablado de 40% estableciendo ese porcentaje como posición dominante de mercado. No importa,
ella opinará el 40, otro opinará el 50, otro el 60, otro el 20, pero es imposible definir posición dominante en legislación comparada y acá mismo si no tenemos un número que defina cuál es la posición dominante, porque luego va a surgir la interpretación ¿de quién? De los jueces. Van a ir a la justicia demandando que es práctica monopólica y va a ser el juez el que a la luz de los 3 incisos del artículo 6 defina que es posición dominante. Y yo los invito a todos y cada una de las legisladoras, abogados o no abogados, economistas o no economistas, a leer esos 3 incisos del artículo 6 y yo les puedo asegurar que va a servir para cualquier cosa menos para determinar qué es posición dominante del mercado. Por lo tanto, creo, sinceramente, si estamos sinceramente queriendo sacar una ley de defensa de la competencia, necesitamos definir cuándo alguien tiene posición dominante de mercado. ¿Usted cree que Estados Unidos, su admirado y adorado Estados Unidos, miren las leyes de competencia de Estados Unidos, miren lo que le pasó a Bill Gates, ¿cómo determinaron que Bill Gates tenía posición dominante de mercado? ¿Y cómo hacen? Porque tienen que definir, tiene que haber un criterio objetivo, numérico, porcentual, posición dominante de mercado. ¿Cuándo es posición dominante de mercado, señora presidenta? Cuando tiene el 10, el 20, el... Discutamos la cifra, podrá haber opiniones diferentes en cuanto al monto o el número, pero sin número no existe, es un eufemismo, es un eufemismo. Con respecto a lo que hoy charlábamos y que hubo algunas manifestaciones después de que yo hablé respecto de los subsidios y demás, que tiene que ver con el precio de las cosas también, en este caso el precio de los servicios que hoy atormenta a ciudadanos, ciudadanas, pymes, etcétera. Alguien se horrorizó de que yo hubiera dicho, permiso, sí, que teníamos en la política de subsidios, al concebir a la demanda agregada como uno de los instrumentos más valiosos para la actividad económica, como salario indirecto. Los subsidios han sido objeto de críticas. Dijeron que en realidad había cortes de luz porque había subsidios. Este fin de año 2017 hubo más cortes de luz después de los terribles tarifazos como nunca se recordaba. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que la televisión te esté diciendo cada 5 minutos cortaron tal parte, cortaron tal otra y van a ver a tal o cual lugar de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal, un barrio donde los vecinos protestan, pero hubo días enteros en el conurbano bonaerense, señora presidenta, que no hubo luz. Almirante Brown, Adrogué, en Longchamps, y en Avellaneda, no salía en ninguna parte, en ningún noticiero, en ningún... Bueno, son las reglas de juego. No vamos a pretender que los medios concentrados de comunicación defiendan políticas populares, pero mire, acá tengo los subsidios a la energía per cápita, dólares nominales, 2015, países avanzados y la Argentina. La fuente es el Fondo Monetario Internacional. Fíjese. Esto que está a cargo acá, que es el mayor porcentaje de subsidios, es Luxemburgo. ¿Sabe quién le sigue en materia de subsidios? Estados Unidos. Así siguen Corea, Singapur, Hong Kong, Canadá, Australia. Mire dónde está la Argentina. 2015 es esto. Esto es subsidios 2015. Y si quiere otra fuente del Fondo Monetario Internacional, porque ahí es subsidios a la energía per cápita, relación entre PBI per cápita y subsidios a la energía per cápita. Mire, es esta línea de puntos. Acá arriba, a la cabeza en materia de subsidios, Alemania, Noruega, Francia, Australia, Estados Unidos. Argentina está en el medio, bastante más abajo. Bastante más abajo. ¿Sabe quiénes son los últimos 3 acá? Que yo calculo que a esta altura ya vamos a estar también nosotros por ahí. Kenia, Haití y Etiopía, sin que esto implique ninguna cuestión peyorativa. Con respecto a lo que se afirmó, ni bien terminé de hablar, que hubo una encendida locución a favor de Salta y no sé qué cosa. Bueno, miren, realmente
el consumo residencial de gas, por ejemplo, ha caído en todo el país, Salta incluido con el 4,6. Es más, hoy la producción de gas de Salta ha caído cuando se había incrementado durante la implementación del Plan Gas. Pero voy a lo siguiente porque es importante esto de la competencia. Es muy difícil, no solamente a partir de que se carece de un determinado porcentaje definido de cómo tiene que ser el número para considerar posición dominante de mercado, sino que además es muy difícil también que se defienda la libre competencia cuando quienes ocupan los cargos han tenido o siguen teniendo, nunca lo sabremos, intereses en empresas o multinacionales o que prestan servicios, más allá de alguna interpretación acerca de lo altruistas que son los empresarios, que vienen a darnos a nosotros los argentinos dirigentes políticos que nos gobiernen. Esto siempre tiene una contrapartida. Los políticos son feos, sucios y malos, cualquiera sea el partido. Y los altruistas que vienen a brindarnos a los argentinos bonanza, a dar parte de su valiosísimo tiempo a favor de nosotros, son verdaderos próceres. Bueno, la verdad que si uno mira la posición que tenía Shell, por ejemplo, en el downstream, con respecto a YPF, YPF era claro, YPF no es del gobierno, YPF es de los argentinos, YPF es la empresa energética de bandera nuestra, que desde el año 2015 al 2017 ha perdido un 7% en la cuota de mercado. Ya estamos hablando de competencia. Bueno, quiero decirles que YPF, que no es mía, ni suya, ni de ninguno de nosotros, y es de todos nosotros, en tanto ciudadanos y ciudadanas argentinas, ha perdido un 7% en la cuota de mercado. Estoy hablando en el downstream, en lo que hace distribución. Mientras que Shell y otra aliada de Shell holandesa, anglosajona, Trafigura, han crecido casi un 5%. ¿Será la libre competencia? Bueno, yo sin imputar ni acusar a nadie, ¿qué dirían ustedes si el que estuviera en energía fuera un empresario que casualmente cuando llega él a esa cartera, la empresa de la cual no solamente era CEO en la Argentina, sino que además poseía acciones, era accionista, pasa a desplazar a la empresa de bandera en sana competencia? Está bien, por ahí han competido y por ahí ha sido muy ineficiente YPF y ha sido muy eficiente Shell. Es una posibilidad. Pero, ¿por qué no prueban con poner a alguien que no tenga que ver con ninguna empresa energética? Y así vamos a ver si realmente todos son tan competitivos como dicen. Es más, el tema que hoy yo planteaba, señora Presidente, que tiene que ver con esto, era también el tema del autoabastecimiento energético, otro de los caballitos de batalla por los cuales se eliminaron los subsidios. No hay competencia, no hay energía, se nos acabó la energía, nos dijeron. Por eso tenemos que aumentar las tarifas. Se había acabado la energía. Hoy se está produciendo menos petróleo y menos gas que hace 2 años. Tengan en cuenta además que el 90% de lo que aumentó en el 16 y en el 17 fue producto de Vega Playa, del yacimiento Vega Playa, de que, como saben los fueguinos, fue una inversión y una decisión de la Total durante nuestra gestión y que comenzó a inyectar gas en la red, en el gasoducto, recién en febrero del 2016. Pero hoy estamos abajo. Salta está produciendo hoy menos petróleo que en el 2015. Además, pero mire, y si no me creen a mí, le pueden creer al señor este que era funcionario del gobierno, déjeme encontrarlo, presidente, el papelito, declaraciones del... Acá está, acá lo tengo.
había un secretario de Recursos Hidrocarburíferos, Juan José Sureda, una familia muy conocida también de Santa Cruz, nada que ver con el kirchnerismo, le puedo asegurar, antípodas, nada que ver. Pero mire lo que decía este señor, que aparentemente no se fue en muy buenos términos, y decía, bueno, refiriéndose a Vaca Muerta, hablaba de que podría convertirse en una aspiradora y sacar inversiones a otras provincias. Pero mire lo que decía, me refiero a Santa Cruz, Chubut, Salta, donde lamentablemente languidece la producción. No lo digo yo, lo decía un funcionario de su gobierno, que además también venía del sector privado, ejecutivo de PAE. PAE es la Pan American Energy, hoy Axion, el nombre es Axion en el downstream, y PAE fue, yo digo que uno de los mayores inversores y productores del crudo de la cuenca del Golfo San Jorge. Y dice, me refiero a Santa Cruz, Chubut, Salta, donde lamentablemente languidece la producción. En estos lugares vamos a tener problemas. Bien, podemos decir también que ha caído exponencialmente el consumo de gas en todo el país. Hay solamente 4 provincias en las cuales no cayó el consumo. Muy chiquitito La Pampa, que está ahí como una liñita arriba de la línea, y las otras 3 que crecieron en consumo residencial de gas fueron por razones de ubicación geográfica, naturalmente, porque nos morimos de frío, naturalmente, en el sur, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El resto, el consumo de gas cayó estrepitosamente, señora presidenta. Por lo tanto, yo creo que la Ley de Defensa de la Competencia, yo lo he dicho ya en otras oportunidades aquí, no se puede crear competencia, no se pueden crear cuestiones económicas a partir de leyes. Las leyes pueden apoyar, ayudar a procesos virtuosos de la economía, pero las leyes sirven si las decisiones que se toman en la Casa Rosada, no en este Parlamento, en la Casa Rosada y en las respectivas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, son políticas públicas que tiendan realmente a generar trabajo, a proteger a las pymes. Y esto no quiere decir que durante nuestra gestión todo era maravilloso y divino. No, señora presidenta, pero no me cabe ninguna duda que hoy el país está mucho peor que en el 2015. En materia de trabajo, en materia de precios, en materia de pymes, en materia de inflación. Porque la verdad, señora presidenta, cuando uno escucha hoy los índices del INDEC, digo, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que tengamos el mismo índice hoy de inflación que cuando los servicios estaban subsidiados, cuando el combustible estaba regulado por el Estado y no por las empresas, cuando los peajes no valían lo que vale hoy, cuando había, sí, una política de promoción a la producción nacional, después vamos a hablar de compra nacional, y la verdad que hablar hoy de compra nacional, y yo lo escuchaba atentamente a un senador preopinante hablar del capitalismo y la competencia. Es cierto, los libros dicen eso, es cierto. La competencia fue planteada como uno de los instrumentos fundamentales del capitalismo, pero ya sabemos cómo es esto. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La política proteccionista, que está prohibida la palabra por las convenciones de la OMC y de todos, en realidad hoy es moneda corriente en el mundo. Y nosotros, mientras el mundo ya ejerce un proteccionismo desenfadado y sin que puedan haber dudas al respecto. Mírenlo a Trump con respecto a las regulaciones del aluminio y del acero con respecto a los chinos. Yo cuando observo que estamos todos contentos de que entren los cerdos estadounidenses a la Argentina, digo, pero ¿para qué sirvieron entonces todas las políticas públicas
que llevamos adelante. Me tocó a mí recibir a productores de cerdos, a los titulares de las cámaras, porque siempre tuvimos un déficit en materia de producción porcina. Exportamos maíz e importamos cerdos, un negocio chino, pero en serio, chino. En realidad, el maíz no debería ser exportado, debería salir convertido en carne de vaca, carne de pollo o carne de cerdo, pero nunca exportarlo. Por eso considero que el haber eliminado la retención al maíz fue una medida que, además de disparar los precios internos en materia de carne, avícola, etcétera, bueno, plantea lo que plantea, la inviabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas. Entonces digo, ¿es solamente un dogma lo que se está ejerciendo hoy a partir del Gobierno Nacional? Y vuelvo al principio de mi exposición. Cuando se dijo, vamos al autoabastecimiento, no a los subsidios, que apaguen las estufas, que cocinen, no sé, con velas, en fin, todas esas cosas, lugares comunes que además seguramente están en los focus group y dan bien, pero que cuando lo llevamos a la práctica chocan con la realidad de los argentinos. Sería creíble si, por ejemplo, en el tarifazo no estuvieran precisamente empresarios directamente vinculados al presidente de la República. Es de público y notorio, señora presidenta, la vinculación del titular de Edenor, de los dueños también de Edesur, en este caso del monopolio de la provincia, con el tema del tarifazo. Estas empresas embolsaron más de 11.000 millones de pesos. O sea, a razón de 1 millón por hora, creo alguien había hecho cálculos, esos cálculos que siempre hacen 1 millón por tanto, 2 por segundo. Porque, en definitiva, señora presidenta, lo que vamos a tener que discutir en la Argentina, si subsidiamos a los usuarios o subsidiamos a las empresas en sus ganancias y rentabilidad. Esto es lo que tiene que discutir la Argentina, sobre todo cuando estamos hablando de servicios públicos, porque además no estamos hablando de celulares, no estamos hablando de cosas que yo sé que usted considera muy lujosas para el conjunto de los argentinos, como los celulares, los televisores, esas cosas que solamente puede tener la gente como uno, no cualquiera que por ahí quiera tener un televisor. Entonces digo, señora presidenta, cuando hablamos de servicios públicos, esto es, hay que garantizar su universalidad y su acceso a todos los usuarios, no podemos obviar estas cuestiones. Entonces, me parece que la gran discusión es en la República Argentina, porque, vuelvo a repetir, todo tiene vinculación con todo, siguieron habiendo cortes de luz como siempre, no hubo inversiones y las tarifas se dispararon. Ahora, claro, subsidiamos en fabulosas rentabilidades a los empresarios. Antes nos horrorizábamos de que estaban subsidiando las tarifas. Es cierto que por allí muchas tarifas o algunas tarifas debían acomodarse, pero lo cierto es que cuando lo intentamos, señora presidenta, y lo recordarán muchos de los colegas que están sentados acá, cuando intentamos aumentar tarifas de luz y de gas, la justicia nos planteó medidas cautelares. Sí, medidas cautelares. Se nos aplicó un criterio tributario diciendo que se había aumentado más del 30% y por lo tanto era confiscatorio. Criterio absurdo, porque el criterio del 30% es referido a la política tributaria y la política de tarifas de servicios públicos no es, más allá de que la gente acostumbra a decir los impuestos. Pero lo cierto es que los servicios públicos no tienen la restricción del 30% para considerarse confiscatorio del tributo. ¿Por qué? Porque es un servicio y por lo tanto su precio debe estar vinculado con el servicio, la calidad y lo que recibe. Pero fundamentalmente en el caso, reitero, de agua, de luz y de gas, querer manejarse con los criterios del mercado, o sea, de oferta y demanda. Claro, pero si es una demanda cautiva, señora presidenta, ¿quién puede prescindir de la luz, del gas o del agua? Y además es monopólico el servicio. Si yo no quiero que me lo preste Edenor o Edesur,
¿Quién me lo presta? ¿Tengo otro? No, porque si un pantalón es caro, voy a otro lugar o no compro ninguno porque puedo prescindir de comprarme un pantalón. ¿Puedo prescindir de la luz, del agua y del gas? No. Porque es un bien no transable. Necesito consumirlo. Pero además cuando lo consumo, tengo 3 o 4 o 5 para ir a ver luz. A ver, ¿quién me presta la luz, el agua, el gas? No, es uno solo. Y no estoy criticando que sea uno solo o que sean 2. Estoy criticando que no se pueden aplicar las reglas del mercado a cuestiones que no son de mercado, que tienen que ver con los derechos humanos. Tener agua, luz y gas no es un lujo. Podemos discutir lo del celular y todo, yo considero que tampoco, pero bueno, hay gente que piensa que tener teléfonos, esos lindos, iPhones, como iPhone, ¿no? Y demás, es para la gente, bueno, que siempre ha tenido. Son concepciones, yo no me voy a poner a discutir eso porque eso se discute en elecciones y es la gente la que decide, así que en definitiva tampoco me preocupa. Pero sí me preocupa cómo vemos la competencia, cómo vemos los servicios públicos, cómo vemos los precios y sepamos además que esta ley que estamos aprobando es una ley que no va a interferir en absoluto en las prácticas monopólicas, porque ya hay monopolios. Ya hay monopolios en construcción o insumos básicos para la construcción, en insumos de bienes no transables, como el caso de los que acabo de referir, en bienes de consumo masivo como gaseosas, una compañía de gaseosas o 2, ¿no? 2 compañías de gaseosas, que es la bebida que consumen los sectores populares, las gaseosas, tiene el 80%, y son las que finalmente terminan fijando precio, porque una cosa que también vamos a tener que discutir, si quieren el tema de la competencia en serio en la República Argentina, es cómo se integran los valores en la cadena de la producción. Desde el que produce, tuvimos durante 3 días acá productores, mire usted, la competencia capitalista. Mire usted la competencia capitalista tan perfeccionista. Acá tuvimos a todos los productores que no son titulares de la tierra durante 3 días regalando 30.000 kilos de verdura. ¿Sabe cuánto le pagan a cada uno de esos de verdura? Y esto no es un problema de este gobierno, es un problema que hemos tenido en la Argentina, no estoy achacándoselo acá, esto no. Lo de los servicios públicos sí, esto no. Pero es lo que tenemos que discutir en la Argentina para abordar en serio el problema de la inflación, entre otras cosas como la economía bimonetaria. ¿Cómo lo hacemos competir al de las frutillas, al de la lechuga, de la cebolla, de la papa, cuando le compran, porque además ahora, peor todavía, antes tenían que comprarle, ahora compite con la papa de no sé dónde, con las naranjas de no sé dónde y demás. Entonces, me parece ser, señora presidenta, que el gobierno necesita, y se lo digo realmente, porque la verdad que no es por ustedes, también se lo quiero decir, no es por ustedes, es porque la gente ya no da más. No le alcanza para comer, van a tener que elegir entre pagar la luz, el gas o pagar la comida. Y eso no es bueno nunca, yo se lo puedo asegurar, lo he dicho, me he cansado de decirlo en este recinto, pero no es bueno. Pero hay gente que ya no puede más. Entonces, pónganse a pensar cómo replantean algunas cosas. No digo que todas, porque evidentemente están muy convencidos de lo que están haciendo, pero deberían, si no les da resultado, y evidentemente no les está dando resultado, probar con otra cosa. Yo no sé, pero si quiero hacer tal cosa y lo hago, y cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es peor, probaría con otra cosa. Por eso pienso que en el caso de los servicios no es que están confundidos. Creo que hay intereses, señora presidenta. Creo que hay gente que está acumulando mucho dinero a partir de este tarifazo. Mírenlo, véanlo, porque es algo grave, se está extendiendo en todo el país, no sale en ninguna parte, pero hay problemas en todos lados. Y cuando dicen que había subsidios porque la gente del interior pagaba cosas que los del Gran Buenos Aires o la capital, error, señora presidenta. Camesa, que es el que vende la energía eléctrica a todo el país, de La Quiaca hasta Ushuaia, cobraba el mismo megavatio a Edenor y Edesur
que a EPEC en Córdoba o a la empresa de servicios públicos en Santa Fe, para tomar los distritos grandes. ¿Qué hacían las empresas locales? Algunas públicas, otras privadas, no le pagaban a Camesa el megavatio subsidiado, o se lo pagaban, y a los usuarios de sus respectivas provincias, porque estaban a cargo de la distribución, le ponían unas tarifas brutales. La gente pensaba que éramos el gobierno nacional el que subsidiaba la capital federal y el Gran Buenos Aires. No, señora presidenta. El megavatio de electricidad, el precio era el mismo de Ushuaia hasta La Quiaca. Después, en cada provincia, los que administraban la distribución utilizaban el diferencial que le cobraban a sus comprovincianos para hacer caja a las respectivas empresas. Esto es lo que pasaba, señora presidenta. Obviamente, en algún momento, y le para terminar, voy a comentarle una infidencia. Una vez, con esta discusión de los subsidios, los que se quejaban, me acuerdo, los cordobeses, porque tenían tarifas muy altas, y entonces el gobierno nacional. Entonces, cuando veo la situación de la provincia, veo que obviamente le cobraban el megavatio a Córdoba, lo mismo que a Edenor y a Edesur, exactamente al mismo precio. Exacto. ¿Qué hacían en Córdoba la distribuidora EPEC? Ponía el resto y hacía caja en la provincia. Y además no le pagaba a Camesa. Entonces me acuerdo que dije, bueno, pero habría que cortarle si no pagan a Camesa. Además le cobran a la gente barbaridades en las tarifas. ¿Qué hacemos? ¿Hay que cortarle? No, claro, ¿qué pasa? Si se la cortaba o no se la cortaba al que no pagaba. Se la cortaba a la gente, a la sociedad. Porque este es el otro tema. Toda esta discusión, esta disquisición entre los que opinamos de una manera y opinamos de otra y demás, y que se da en el ámbito de las decisiones del Estado, sea en su nivel provincial, municipal o nacional, esto finalmente siempre lo termina pagando el pueblo. Siempre lo termina pagando el pueblo. O en mal servicio, o en tarifazos, o en fin. Por eso digo, señora presidenta, que la competencia va a exigir una mirada muy fina por parte de todos. Yo celebro que hayamos acordado en discutir estas cuestiones, porque creo que es bueno que pongamos las cartas sobre la mesa. Seguramente por eso también quiero aclarar, cuando presenté el proyecto lo hice congelando, no me gusta la palabra congelar, sino suspendiendo el aumento tarifario al 1 de enero del 2017, o sea, dejando vigente todo el aumento tarifario que hubo en el 2016, de modo tal de que nadie interprete de que se quiere volver acá o acullá. No. Queremos algo sensato. Por eso también en el Comité de Revisión Integral de Tarifas, para que con la doctrina que fijó la Corte en tarifas justas, razonables y con acceso universal, podamos llegar a un acuerdo. Por eso creo que una vez más, señora presidenta, estamos con un proyecto de ley que tiene un hermoso título, pero que va a tener nulo impacto en la concentración económica que hoy tiene la República Argentina, que sería bueno fijarle un porcentaje. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.